Cada revelación comienza con un pequeño gesto. El tuyo puede ser un like y una suscripción. Únete a la hermandad olvidada y descubre lo que las páginas sagradas nunca dijeron en voz alta. Imagina por un momento que existe una ley invisible en el universo. Una ley de la que nadie puede escapar. No importa cuánto poder tenga, cuánto dinero posea o cuántas puertas cerradas logre atravesar sin ser visto. Y si te dijera que tres de las mayores tradiciones espirituales de la humanidad, separadas por siglos, por idiomas, por culturas completamente diferentes, llegaron exactamente a la misma conclusión sobre esta ley. La Torá, escrita hace más de 3000 años, dice que la injusticia cava su propia fosa. La Biblia, leída por miles de millones de personas, afirma que la cosecha es inevitable. Y el Corán, recitado 5 veces al día por millones de voces, declara que ningún injusto puede huir de sí mismo. 3 libros sagrados, 3 pueblos, 3 continentes y el mismo mensaje resonando a través del tiempo. El mal que haces a otros regresa a ti. No como superstición, no como folclore, sino como algo que estas tradiciones consideran una de las verdades más profundas sobre la existencia humana. Hoy vamos a atravesar estos textos antiguos, no para juzgar a nadie, no para predicar, sino para entender por qué, para miles de millones de personas a lo largo de la historia, la injusticia nunca termina donde comienza. Y quizás, al final, descubras que estas palabras antiguas tienen algo que decir sobre el mundo en que vivimos hoy. Antes de hablar sobre destino y consecuencias, necesitamos entender qué significan realmente estas escrituras cuando hablan de injusticia. Porque no estamos hablando simplemente de robar algo a alguien o quebrantar una ley humana. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Para las 3 tradiciones, la injusticia comienza cuando hieres la dignidad de otro ser humano, cuando tratas a alguien como si fuera menos que humano, como si fuera un objeto, un obstáculo, algo desechable. Pero hay algo aún más interesante. Estas escrituras no hablan de la injusticia solo como un acto aislado. Hablan de ella como un veneno que se esparce por el alma de quien la practica. Porque el injusto no solo hace el mal, se convierte en alguien moldeado por ese mal. La injusticia cambia quién eres por dentro. Y ahí es donde comienza la historia que estas 3 tradiciones cuentan. Comencemos por la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, escritos hace milenios y considerados la fundación del judaísmo. Existe un versículo en Proverbios que dice algo fascinante. Quien cava un pozo, en él caerá. No es una amenaza, es una observación sobre cómo funciona el universo. La injusticia es como cavar una trampa. Puedes pensar que estás preparando algo para otro, pero en realidad estás construyendo tu propia ruina. La Torá describe un universo donde Dios no es neutral ante la injusticia. Él toma partido. Y esta es una de las ideas más revolucionarias de toda la tradición judía. Dios escucha el clamor de los injusticiados. Está escrito en Éxodo: si oprimes a la viuda o al huérfano y ellos claman a mí, yo ciertamente escucharé su clamor. ¿Percibes la implicación? El injusto puede engañar al mundo entero, puede escapar de todos los tribunales humanos, puede morir rodeado de honores, pero no puede silenciar el grito de la víctima. Y según la Torá, cuando practicas injusticia, algo dentro de ti se rompe. Pierdes la protección divina, tu vida se convierte en terreno inestable. Puedes parecer fuerte por fuera, pero por dentro estás construyendo sobre arena.
Y entonces viene la muerte. Y en el judaísmo, la muerte no es el fin de la historia. Es el momento en que todo se revela. Hay un juicio. Hay memorias expuestas. Hay la necesidad de reparación. La palabra hebrea para esto es teshuvah, retorno, arrepentimiento profundo. Pero una cosa deja clara la Torá. Nadie sale ileso. La injusticia regresa como una sombra que no puedes dejar atrás. Ahora pasemos a la Biblia cristiana, que incluye la Torá, pero añade las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Y aquí sucede algo interesante. La Biblia no habla solo del juicio futuro, habla de cómo el castigo comienza mucho antes, aún en vida. Hay un versículo en Números que dice, «Sepan que su pecado los encontrará». No eres tú quien encuentra el castigo, es el castigo el que te encuentra a ti, como si la injusticia tuviera vida propia, como si dejara un rastro que inevitablemente conduce de vuelta a su Creador. Los salmos repiten decenas de veces la misma promesa. El Señor escucha el clamor del oprimido. Dios se coloca al lado de quien sufrió injusticia, y esto significa que el injusto no está solo luchando contra su víctima, está luchando contra la propia estructura moral del universo. Jesús lleva esto aún más lejos. Habla de un juicio final, donde todo será revelado, donde no habrá más máscaras, no habrá más mentiras sostenibles. Todo lo que fue hecho en secreto será expuesto a la luz. ¿Y el destino final de los injustos, según la tradición cristiana? Pérdida de la vida eterna, separación de Dios, confrontación directa con todo el mal que sembraron. Pero, y esto es crucial, siempre existe un camino de regreso. Siempre existe la posibilidad de arrepentimiento genuino, de cambio real, de reparación. La Biblia no habla de destino inmutable, habla de lecciones que tienen peso. Y ahora llegamos al Corán, el libro sagrado del Islam revelado en el siglo VIII. Y aquí las cosas se vuelven aún más detalladas, porque el Corán no solo habla de consecuencias futuras, describe el proceso interno que sucede en el alma del injusto. La palabra árabe para injusticia es zulm, y esta palabra tiene un significado fascinante. Significa literalmente oscuridad. La injusticia no es solo un acto erróneo, es colocar algo en el lugar equivocado, es crear desorden, es vivir en tinieblas espirituales. El Corán dice algo perturbador. Ellos piensan que engañan a Dios y a los que creen, pero es a sí mismos a quienes engañan, y no se dan cuenta. El injusto vive en autoengaño. Cree que está ganando, que le está yendo bien, que está siendo astuto, pero en realidad se está condenando, y ni siquiera lo percibe. Según la tradición islámica, existen dos ángeles llamados Kiraman Katibin, los nobles escribas, que registran cada acción de cada ser humano, cada palabra, cada gesto, cada intención oculta. Y hay una regla interesante. Las buenas acciones se registran inmediatamente, pero las malas acciones, hay un periodo de espera, un tiempo para que te arrepientas, para cambiar, para reparar lo que fue roto. Entonces viene la muerte, y en la tradición islámica está el interrogatorio de la tumba, dos ángeles llamados Munkar y Nakir, que hacen preguntas simples pero devastadoras. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es tu profeta? Para quien vivió con integridad, las respuestas son fáciles, pero para los injustos, confusión, miedo, vergüenza. Y después viene el día del juicio, donde cada persona recibe un libro conteniendo todo lo que hizo. Los justos lo reciben en la mano derecha, los injustos en la mano izquierda. Y el Corán repite, varias veces, el mal regresa sobre quien lo practicó. Nada de lo que fue hecho se pierde.
Todo está registrado. Todo será respondido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 3 libros sagrados escritos en épocas diferentes, en idiomas diferentes, para pueblos diferentes, y todos diciendo esencialmente lo mismo. 1. Ninguna injusticia queda impune. No importa cuánto tiempo pase. No importa el silencio alrededor. No importa cuántas personas nunca supieron. 2. Existe una justicia mayor que los tribunales humanos. Llámalo juicio de Dios, llámalo karma moral, llámalo ley espiritual del universo. Pero existe algo que registra, que equilibra, que responde. 3. La víctima nunca queda olvidada. En las 3 tradiciones, Dios escucha el clamor de los injusticiados. El dolor de quien sufrió no desaparece en el vacío. 4. El injusto sufre incluso antes del castigo final. Hay un peso interior, una inquietud, una soledad espiritual que viene de vivir en contradicción con la verdad. 5. Siempre hay camino de retorno, pero nunca sin arrepentimiento real, cambio genuino y reparación de lo que fue roto. Ahora puedes estar pensando, pero esto es todo religioso. Esto es sobre el más allá. ¿Qué tiene que ver con el mundo real? Y aquí es donde se pone interesante. Porque injusticia, hoy, no significa solo robo o asesinato. Significa abuso de poder. Significa corrupción que roba el futuro de millones. Significa manipulación emocional. Significa humillación cotidiana. Significa violencia silenciosa que sucede dentro de casas cerradas. Significa abandono de quien debería ser protegido. Significa indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Y estas 3 escrituras antiguas están diciendo algo radical. Nada de esto desaparece solo. Nada de esto queda sin respuesta. Quizás no en forma de un rayo que cae del cielo. Quizás no en un tribunal visible. Pero de alguna manera, ya sea por la desintegración interior, ya sea por la pérdida de lo que hay de humano en nosotros, ya sea por consecuencias que se despliegan de maneras que no podemos prever, la injusticia cobra su precio. Entonces llegamos a la pregunta final. La mayor consecuencia de la injusticia no es el infierno futuro o el juicio divino. La mayor consecuencia es el tipo de persona en que te transforma ahora. Porque cuando tratas a otro ser humano como si no importara, estás entrenando tu propia alma para vivir en oscuridad. Estás construyendo una versión de ti mismo que es menor, más fría, más vacía. Y por otro lado, la mayor recompensa de la justicia no es el paraíso después de la muerte. Es la integridad que cargas dentro de ti hoy. Es poder mirarte al espejo y reconocer quién está ahí. Es vivir en paz con tu propia conciencia. Por eso, la pregunta más importante no es ¿qué le sucederá a los injustos? La pregunta más importante es ¿qué tipo de alma estoy construyendo ahora? Porque al final no son los libros sagrados los que nos juzgan. Somos nosotros quienes escribimos nuestras propias páginas, palabra por palabra, gesto por gesto, elección por elección. Y quizás la verdadera sabiduría de estas 3 tradiciones antiguas no sea sobre castigo divino. Quizás sea sobre algo mucho más simple y mucho más profundo. Que existe una conexión inseparable entre lo que haces a otros y en quién te conviertes. Y que esa conexión, llámala Dios, llámala universo, llámala conciencia humana, no puede ser engañada, no puede ser comprada, no puede ser silenciada. Ella solo aguarda, paciente, inevitable, verdadera. Vamos a ser sinceros. Si llegaste hasta aquí, este canal es para ti. Así que dale like, suscríbete y no finjas que no te intrigó la hermandad olvidada.